NBN, noticiero de buenas nuevas. Edición Cuarentena 2020. Estos son nuestros titulares. En nuestra sección de cultura general les traeremos tips de buenas nuevas para el medio ambiente. En Crónicas de Cuarentena tendremos la conmovedora historia del joven Bejarano, un joven en quien Dios hizo un gran milagro. ¿Existió verdaderamente Jesús? Esta y otras preguntas las tendremos más adelante en nuestra noticia central. Por último, en nuestra sección de deportes, nuestro corresponsal Ricardo Jorge nos hablará de la importancia de mantenernos activos mientras nos encontramos en nuestros hogares. Desde el Centro de Noticias Bogotá Girón, esto es NBN, Noticiero de las Buenas Nuevas, edición Cuarentena, con Elber Rojas y Kimberly Murcia. Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Estamos hoy una vez más aquí en nuestra primera reunión de este noticiero. Entonces, queremos con ustedes decirles cuál es nuestra urna virtual del día de hoy. Urna virtual, pregunta del día. ¿Cuál es el milagro que has visto de Jesús en el tiempo de cuarentena? Responda A, provisión; B, sanidad; C, restauración familiar; D, otra; E, no sé quién es Jesús. Responda ya a través de nuestro link, este link que vamos a enviar a través del chat para que ustedes puedan responder, y al final de nuestra transmisión estaremos dando la respuesta. Seguimos con nuestra compañera Kim. Estamos aquí reunidos en nuestro noticiero, en nuestra sección de cultura general. Nuestro corresponsal Santiago nos hablará de varios tips que sucedieron mientras nosotros nos encontrábamos en nuestros hogares. Santiago. Gracias, Kimberly. Así es, a pesar de que este año 2020 ha sido diferente para todos por sus malas noticias y por sus malos acontecimientos, aún así despertamos con buenas noticias. Resulta que durante esta etapa de cuarentena se han catalogado como un respiro para el medio ambiente, ya que la contaminación ha bajado hasta en un 30% en países como España, Corea del Norte, Corea del Sur e Italia. Un ejemplo de Italia, los canales de Venecia se han aclarado a tal punto de que ya se podrán ver que la fauna ha regresado. La verdad, esto reconforta para seguir adelante y para seguir luchando por mantener nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente de una mejor manera. Estos cambios nos ayudan a concientizar del daño que hemos provocado y la gran ayuda que ahora debemos ser para el planeta Tierra. Volvemos con el estudio. Muchas gracias, Santi. Gracias por esa muy buena noticia. Bueno, ahora queremos darle paso a una crónica de cuarentena, una crónica que nos trae algo revelador, algo que viene del cielo, aleluya. Con ustedes tenemos a Gabriela Bejarano. Por favor, adelante, Gabriela. Muy buen día para todos. El día de hoy estaremos hablando con el joven Alejandro Bejarano, un hijo de Dios, quien nos va a contar una historia en la cual se ve grandemente la fidelidad de Dios. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, Gabriela, bien, ¿y tú? ¿Y qué tal todos allá en casa? Muy bien, Alejandro, gracias. Bueno, cuéntanos tu testimonio. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mi testimonio es un testimonio de provisión del Señor, particularmente en este caso hacia mi estudio en la universidad. Básicamente todo comienza cuando yo comencé a cursar mi último año de colegio, en el cual pues tuve que tomar, como todos, muchas decisiones sobre hacia dónde quería orientar mi futuro. Ya era el momento de pensar qué quería hacer con mi vida. Bueno, yo desde siempre quise estudiar medicina, la verdad. La salud, el cuerpo humano, todo eso me apasiona desde siempre, y pues yo tomé la decisión de que este era el ámbito hacia el que yo quería enfocar mi vida. Pero la verdad, pues por posibilidades familiares, particularmente económicas y demás, pues no era tan factible que yo pudiera cumplir este sueño. Así que pues nada, al principio de año mis papás me comentaron que la verdad era un poco complicado el hecho de que yo pudiera llegar a pues sí, cumplir esta meta que tenía, pero que encontrara la manera y que orara y confiara en Dios y que Él proveería. Entonces en ese momento pues tenía un poco de confusión sobre qué debía hacer, qué no debía hacer, pero lo que sí tenía claro era que tenía que orar y pedirle a Dios que
que me guiara en lo que era su camino, ya que sus caminos siempre son más grandes que los nuestros, y que yo iba a seguir su voluntad. Así que un día me informaron sobre una beca que tenía la Universidad del Rosario en convenio con mi colegio, y pues era para los tres estudiantes que aplicaran y tuvieran pues las mejores notas durante todo el año y los años anteriores y los mejores perfiles académicos. Y yo vi eso y sentí que era una opción, sentí que esa era mi opción para lograr este sueño, y que debía realmente, pues ahí entraba mi parte del esfuerzo, ponerme las pilas, estudiar y pues ser el mejor estudiante que yo podría llegar a ser. Y pues esto fue lo que hice, y gracias a Dios esta pues beca me fue otorgada. Yo siempre sentí que esto fue un regalo de él, la verdad, porque de no haberme enterado de que esto existiera o cualquier otra posibilidad, pues no estaría en donde estoy hoy en día, que es estudiando la carrera que amo. Y ya pues con esa beca obviamente se facilitaba bastante el hecho de poder acceder económicamente a la posibilidad de estudiar medicina, pero de todas maneras no era tan simple, porque pues aún con una beca no era una beca del 100%, sino del 50%, así que pues el dinero que tocaba pagar de todas maneras era una cantidad bastante alta. Pero Dios nunca hace los trabajos a medias, y lo siguiente que sucedió fue que uno de mis familiares, un hermano de mi papá, mi tío, que pues realmente nunca había estado tan presente en los aspectos económicos, aún sabiendo toda la necesidad que habíamos llegado a tener, se acercó y nos dijo que, pues me dijo a mí que estaba muy orgulloso por mis logros, le dijo a mi papá que sí, que yo era un duro, que bueno, que felicitaciones por lograr esta beca, y pues nos preguntaba que cómo íbamos a hacer para la universidad, que sí se va a lograr. Y pues nada, debido a esto, debido a esta situación, él se enteró que no teníamos la oportunidad de efectuar el pago completo, y cosa que nunca había hecho antes fue que se ofreció a pagar la diferencia, o pues bueno, a irnos prestando a plazos la diferencia. Pero esto no era para nada usual, o sea, yo no le encuentro otra explicación a que esto haya sucedido, sino que Dios le movió el corazón. Dios siempre jugó en favor nuestro para poder darnos esta posibilidad, y pues gracias a él estoy donde estoy hoy en día. Y sí, ese es básicamente mi testimonio, para que tengamos en cuenta que si nuestros caminos concuerdan con lo que Dios quiere para nosotros y su voluntad, Él siempre va a estar ahí para apoyarnos, y siempre debemos ir de su mano. Oh, Alejandro, muchas gracias por esta historia que nos cuentas. En esta historia se ve claramente la mano grande de Dios, y gracias a todos ustedes. Damos gracias a Dios por esta historia tan conmovedora de este joven, donde nos muestra que cuando confiamos en Dios y ponemos nuestra fe en Él, Él siempre responde a nuestras oraciones. Continuamos con nuestro noticiero, con las noticias, buenas nuevas de cuarentena. En este momento pasamos a nuestra sección principal, a nuestra sección cumbre de este noticiero, en donde hablaremos acerca del personaje más importante que ha pisado la tierra, acerca de Jesús. Para eso, Kelber entrevistará a una experta acerca de este hombre. Kelber. Gracias, Kim. Gracias. Para el día de hoy tengo una gran invitada, espectacular mujer invitada para este noticiero. Tenemos unas preguntas. Les cuento así por encima. Fue una mujer que fue atea. Bueno, técnicamente fue necia, como dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces podríamos decir nosotros los cristianos que fue una mujer necia, pero ella se proclamó hace un tiempo atea, pero ahora cree en Dios, y podemos decir, oiga, tenemos espectaculares preguntas para esta mujer. Entonces, con ustedes hoy le damos el paso a Lorena Apanche. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, gracias por aceptarnos esta invitación. Hoy quiero hacerte una pregunta muy particular. Como alguien que fue atea, ahora dice que cree en Dios.
Bueno, una pregunta interesante. Yo creo que todas las personas que alguna vez dijimos que no creíamos en Dios o que creíamos en otras cosas o aunque lo espiritual no existía, porque eso era lo que yo decía, que lo espiritual no existía, que realmente Dios no existía y era una invención de la iglesia para someter al pueblo, era una invención de las personas ricas o las personas, siempre era como por el hecho de tener el control de las personas, un poco, sí, un poco, un pensamiento un poco rebelde o izquierdista, por decirlo de alguna manera. Y realmente hay muchas filosofías y bueno, o sea, yo solamente conozco una parte, yo creo que los que son psicólogos o filósofos conocen un poco más sobre muchas teorías y muchas filosofías que puedan estar o puedan crear a través de la historia sobre la existencia de Dios, pero definitivamente para mí en mi vida personal fue, hay una frase que se me queda mucho, que es el hecho de que si tú no conoces el aroma de un perfume, o sea, el perfume no lo puedes percibir, pero si tú no lo, o sea, si no te has topado con ese perfume y muchas personas sí saben que es de pronto el perfume más delicioso del planeta, pero si tú no te topas con ese perfume o no lo conoces, no lo percibes, no lo conoces, no interactúas con él, pues no es que no exista, es que simplemente no has tenido contacto con él. Y yo creo que eso fue lo que me pasó en un punto de mi vida. Básicamente todas las personas o personas y situaciones de las cuales yo me sostenía, de un momento a otro no estaban y de un momento a otro pues ya no eran, o sea, ya no eran ese sostén, esa base y ese sostén. Y allí es donde empiezo a conocer a Dios de una forma sobrenatural y empiezo a sentir su presencia y empiezo a conocerlo a través también de la palabra de Dios. Y pues tragarme todo eso, el orgullo y demás, pues fue un proceso y un paso, pero definitivamente yo creo que el Espíritu Santo hace algo que sobrenatural en donde tú empiezas a creer y en donde definitivamente empiezas a tener esa relación con Dios íntima, personal, que no le puedes explicar a otro o tratar de convencer al otro, sino que tienes que vivirlo y tienes que permitir que Dios, abrirle tu corazón a Dios y Dios va a venir a hacer cosas maravillosas en ti. Wow, wow, yo creo que tanto yo como todos los televidentes están hoy impresionados. Me pareció pues espectacular tus palabras. Lorena, quiero hacerte unas preguntas que puede que sean corchadoras, pero bueno, igual lo vamos a hacer. Estamos aquí ante el público, esperamos no generar ningún inconveniente ni contigo ni con los televidentes. Pero pregunta, ¿existió realmente Jesús de Nazaret? ¿Tú qué dices? Bueno, o sea, hay muchas, también desde el punto científico, desde el punto histórico, muchas pruebas o muchas investigaciones, esa es la palabra que estaba buscando frente al tema, porque para nosotros los creyentes Él es el Hijo de Dios y existió. Para los que son ateos, los que son escépticos, incrédulos, pues es una leyenda, es una historia, es algo que han escuchado y que ha pasado, pues digamos, a través de la historia o de la cultura. Y para el arte, por ejemplo, es una imagen representada a lo largo de los siglos, ¿sí? O sea, se ha tomado Jesús como una representación de muchas maneras, ¿no? De muchas facetas de Jesús. Hay un documental en National Geographic, quién fue Jesús, y es específicamente eso, el hecho de buscar esa parte histórica de Jesús, de quién fue en la historia y por qué a simple vista histórico, a simple vista en solamente el hecho histórico, causó una revolución en la historia de la humanidad. Entonces, aún para los incrédulos, los escépticos, los que de pronto no creen en un mundo, que un mundo espiritual existe,
Sin duda alguna en la parte histórica y en la parte, toda esta parte física, sí existió alguien que se llama Jesús, que transformó la historia y que pasó algo tan significativo que aún en la historia y aún en documentales como este de National Geographic, marca una diferencia y como que hay algo, un parámetro que lo vuelve significativo. Entonces, sin duda alguna, la palabra de Dios es la que nos habla de Jesús como Dios y esa palabra de Dios es la que nos la revela. Entonces, negar que no existió Jesús, creas o no creas en él, es negar que históricamente haya pasado algo que lo podemos encontrar en este tipo de documentales, o aún si viajamos y empezamos a conocer todo el recorrido de lo que pasó en ciertos lugares del mundo. Ok, interesante. O sea, podríamos nosotros decir que el Jesús histórico no se puede negar. Ya Jesús como Dios, entonces solamente es revelado a través de la palabra de Dios. Así es. Qué bueno. En la Biblia podemos encontrar que las personas decían que Jesús era el Mesías. Él es el Mesías. Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Otros lo llamaron que era el que estábamos esperando, era el Mesías. Pero Jesús mismo pronunció con sus propias palabras que Él era Dios, que Él era el Mesías. Sí, claro que sí. O sea, en muchas partes, de hecho, hasta el momento de llegar Jesús en la historia, se anhelaba y se escuchaba, no solamente para el pueblo de Israel, sino para diferentes pueblos, escuchaban que iba a venir un Mesías, o sea, que iba a venir alguien que iba a revolucionar el mundo, la humanidad. Y así no creyeran en Jesús o no creyeran en toda la doctrina o en todo lo que Dios nos dice, ellos sabían, escuchaban históricamente y a través de los pueblos y del voz a voz, sabía que venía un Mesías. Y cuando llegó Jesús, eso fue la controversia, una de las controversias más grandes para el pueblo judío, porque ellos creían que Jesús iba a venir de una manera y no vino de esa manera. Así que sin duda alguna, Jesús en muchas oportunidades en la Biblia nombra que Él es el Mesías, que Él es Dios, que Él vino a representar y vino porque su Padre lo envió, su Padre Dios lo envió. Entonces era algo tan controversial y algo que jamás pues esperaba, o sea, ya había visto, que pues causó mucha revolución para el pueblo judío y frente a lo que ellos consideraban que debía pasar las cosas a la manera que ellos consideraban. Así que eso fue lo que causó pues gran revolución, pero que sin embargo sigue siendo, o sea, es algo que fue cierto y que él lo demostró de muchas maneras, porque cada vez que él decía que él era el Mesías, los fariseos también lo confrontaban frente a porque liberaba a las personas, porque las sanaba, porque hacía milagros, porque las amaba. ¿Quién eres tú para perdonar pecados?, les decían. Entonces, pues, en todo momento él no negó su parte, o sea, la parte de Jesús que es Dios. Qué bueno. Entonces, esta es una pregunta curiosa, pero hay personas que afirman que Jesús vivió, estuvo aquí, pero Jesús no fue humano. Jesús fue solamente un Dios que vino y caminó entre nosotros. Como de pronto hay en otras mitologías que viene el Dios y habita y está con los seres humanos. ¿Podríamos decir que Jesús sí fue humano de verdad, humano de carne? Sí, o sea, sin duda alguna Jesús fue humano, o sea, por eso es que es tan controversial el tema y por eso es que muchas corrientes o muchas como filosofías, corrientes, pensamientos, niegan o creen que Jesús fue alguien muy sabio, una persona muy de pronto espiritual, pero que no era Dios, por ejemplo, o que simplemente era un humano y que hay muchos secretos ocultos y escondidos y que realmente para poder crear toda la parte religiosa. Pero realmente Jesús fue humano, Jesús tenía necesidades, ¿sí? O sea, Jesús vivió, creció, tenía hambre, sed, sangró,
le dolió, o sea, tuvo un cuerpo y una carne así como la de nosotros que tiene luchas, sí, que tiene luchas con todas las luchas que ustedes pueden tener, Jesús las tuvo. Y negar la humanidad de Jesús es negar lo que Él hizo en la cruz, porque Él tuvo que sufrir en la cruz y Él tuvo, o sea, a pesar de ser Dios, Él sintió en carne propia todo el peso y todo como el pago de la maldad de todos nosotros en esa cruz. También quiero hacer referencia que en 1 Corintios 15, Pablo nos dice que si Jesús nos resucitó físicamente de los muertos, pues nuestra fe no sería en vano y que seguiríamos en nuestros pecados. Si Jesús no fue humano, su muerte tampoco es suficiente para salvarnos. Él necesitaba también ser humano, ser de carne y hueso, para que sufriera todo el peso del pecado, todo el peso, todo ese peso de ser condenado frente a muchos pecados, vivirlo en carne y hueso como nosotros lo viviríamos si Él no existiera y si Él no nos viniera a rescatar. Wow, qué importante, qué gran diferencia hay entre creer que Jesús fue un Dios que caminó entre los hombres y que por eso fue que como Dios pues no pecó, muy diferente a que como hombre Él lo vivió y no pecó. Eso es una gran diferencia. Entonces, gracias Lorena, gracias, ¿verdad? Gracias por hoy ustedes. darnos esa confirmación de que efectivamente Jesús sí fue humano, de que Jesús caminó con nosotros, de que la historia no le puede negar. Muchas gracias, ¿verdad? Por esas valerosas palabras y Gracias a ustedes. gracias. ¿Qué tal, compañera Kim? ¿Cómo vio esa entrevista con nuestra querida invitada? Sin duda alguna nos aclaró varias de las dudas que nosotros como creyentes día a día tenemos y que a lo largo de nuestro vivir cristiano siempre se nos van a acercar personas que nos harán ese tipo de preguntas y tener cómo responderlas es una gran herramienta. Continuamos con nuestro noticiero el día de hoy. Y vamos a abrir paso a nuestra sección de deportes con nuestro corresponsal Ricardo Jorge desde este lugar que nos va a enseñar por qué es importante mantenernos activos en esta temporada en la que nos encontramos en nuestra casa. Ricardo Jorge. Y sí es así, señores, Ricardo Jorge reportándome, señores, desde la frescura de Girón. Aquí para reportarles, señores, que a pesar de toda la cuarentena, el deporte sigue haciéndose. Se hay varios deportistas haciendo deporte desde casa. Nos han comunicado que muchos de nuestros queridos televidentes han enviado videos reportándose haciendo deporte desde su hogar. A pesar de la cuarentena, se sigue ejercitando. Eso de hibernar no va para nosotros, señores. Seth, por favor, me da a compartir el video de nuestros queridos y amados televidentes. Como le comentaba, aquí estamos observando a nuestra televidente número 1 desde California. Ahí está el hijo de uno de nuestros cuantos representantes. No se preocupen que en ninguno de estos videos nadie salió lesionado y todo fue fríamente calculado. O bueno, algunos sí salieron lastimados, pero nada grave. Let me demonstrate this. Okay. Count. 1, 2, 3, 4, 5. Should I stop now? One more. One more. Oh.
Esos fueron algunos de los videos, nos enviaron mucho más, pero los siguientes los reportaremos en las siguientes transmisiones en otros días. Mucho gusto, soy Ricardo Jorge, los dejo con el set. Muchas gracias, Ricardo Jorge. Qué grandes recomendados los suyos. Bueno, ya tenemos resultados finales de nuestra urna virtual. Le pedimos a nuestro set que nos colabore, por favor, con las respuestas. Vamos a ver cómo nos fue, cuáles son los resultados que tenemos aquí de esta pregunta. Les recuerdo la pregunta del día de la urna virtual. ¿Cuál es el milagro que has visto de Jesús en el tiempo de cuarentena? Tenemos como respuestas provisión, sanidad, restauración familiar, otra, o de pronto no sabemos si alguien no sabe quién es Jesús. Aquí tenemos nuestras respuestas. El 55.6% ha respondido que el milagro es provisión. 33.3% respondieron que fue sanidad y tenemos un 44.4% con restauración familiar. Total de respuestas, 9 respuestas. 9 respuestas tenemos. Muchas gracias a todos los que participaron. Gracias por esta urna virtual. Ya como última sección, tenemos nuestros recomendados del día, de esta cuarentena. Recomendados para esta época en donde estamos en nuestros hogares, muchas veces sin nada interesante que hacer. Así que vamos con nuestro corresponsal Andrés con estos recomendados. Pues sí, mucho gusto, Andrés, con los recomendados. Hoy les traigo de recomendados varias canciones. Tenemos un álbum colombiano de un artista colombiano cristiano llamado Santiago Benavides, que hace algunos años sacó un audio llamado Modo de Vida. Un audio que tiene muchas canciones, tiene todo tipo de ritmos, tiene todo tipo de baladas especiales para esta cuarentena, para pasar estos tiempos, para ir con su ritmo, con su suavecito. Tiene canciones con ritmos netamente colombianos, trae también ritmos latinos y algunas canciones baladas y románticas. Un álbum completo cristiano y mucho éxito para Santiago Benavides. Los dejo otra vez con el set. Muchas gracias. Estos son los recomendados de esta semana. Gracias a nuestro corresponsal por sus recomendados. Esto ha sido todo por la emisión del día de hoy. Les recordamos que nos estaremos conectando en nuestra siguiente emisión. Por favor, no olviden que el día de mañana la iglesia Rocafuerte de Girón tiene su servicio a las 9 de la mañana. No dejen de conectarse con nosotros. Asimismo, la iglesia Copa tiene sus servicios los días sábados. Por favor, no dejen de conectarse. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en una siguiente emisión. Muchas gracias a todos. Chao.